Ezequiel. Bueno, lo tenemos aquí. Ok, no lo proyecte todavía. Mira, hoy te quiero hablar acerca de la atmósfera de Dios. Hoy te quiero hablar de que Dios, el día pasado le pregunté a usted, ¿cómo usted se imagina que es Dios? ¿Cómo tú te imaginas que es Satanás? Una persona más. Sí, pero... Sí, no. Sí, desde el punto de vista físico, dígame, ¿cómo es? O sea, Ángel, me abre. Ángel. Bueno, Dios. ¿Cómo usted se imagina que es Satanás? ¿Cómo te lo ha presentado la religión que es Satanás? Con cacho. Con cacho, sí, cola. con una cola, ¿qué más? Con Con un cosa, que yo le llamo un tenedor. un tenedor. Un tenedor gigante. ¿Pero acaso es así? Él no es así. Era uno de los más lindos ángeles. Entonces, no hay peor enemigo que aquel que tú no conoces. Entonces, la religión te ha dado a entender que nuestro enemigo es así, pero él no es así. Fíjate que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Satanás le presentó el famoso fruto prohibido, que tampoco era una manzana, porque la Biblia no lo dice, pero lo presentó como algo que era agradable a los ojos. Porque Él siempre te va a tentar con algo que es agradable para ti. Él no te va a tentar con algo feo. Él te va a tentar con algo que es agradable. Entonces, la religión nos ha enseñado que Satanás es así, pero él no tiene cuernos ni tiene una cola. Eso es para que nosotros creamos que Él es así, pero el peor enemigo que hay para ti es el que tú no conoces. Y si tú crees que Él es así, tú vas a vivir equivocado toda tu vida y nunca lo conocerás. Entonces, Dios, ¿cómo tú crees que es Dios, físicamente hablando? Es una pregunta bien interesante, porque el que creó los cielos y la tierra, el universo, su plenitud, el que te creó a ti y a mí, ¿cómo es Él? Yo te hablé el día pasado de la imagen y semejanza de Dios. Que la semejanza a la imagen no quiere decir desde el punto de vista físico. La Biblia habla acerca de que Dios tiene brazos, habla acerca del brazo de Dios, de que no se acortará el brazo de Jehová, te habla acerca de que los ojos de Jehová atalayan la tierra, te habla acerca de las espaldas de Dios, cuando Dios se le mostró a Moisés. Entonces, esos son términos que se utilizan en el lenguaje propio del ser humano para nosotros entender lo que Dios quiere enseñarnos en ese momento dado. Porque se dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra, aunque Él no tiene ojos como un ser humano, pero es para enseñarnos que Él mira todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el lenguaje que nosotros aprendemos. Entonces, Dios no tiene forma física, porque Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma física. Entonces, en la Biblia hay dos sitios solamente, en Ezequiel capítulo 1 y en Juan capítulo 1, donde nos habla acerca, nos deja entrever cómo es Dios. Ahora bien, Dios, como te voy a enseñar, mírame, Dios es atmósfera. Una atmósfera no tiene parte física en sí misma. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de la palabra atmósfera desde el punto de vista físico? La atmósfera es, ¿cómo se llama? Es la capa de aire que rodea la Tierra. Tú el aire no lo ves, pero lo percibes, ¿cierto? Lo respiras. Lo respiras. Lo respira, pero no lo ve. Entonces Dios es espíritu. Entonces, la naturaleza esencial de Dios, óyeme, no se refiere a un cuerpo físico, ya que Dios es considerado un espíritu puro e infinito. Tú no vas a ver a Dios. Tú no lo puedes ver, pero lo puedes percibir. Tú no ves a Dios, pero tú ves la sombra de Dios.
estás entendiendo. Tú no ves a Dios físicamente, con tus ojos físicos, pero lo puedes ver a través de su palabra, porque sus palabras son espíritu. Entonces, vamos a ver aquí en Ezequiel capítulo 1. Mira, te lo voy a dejar de tarea para que tú leas ese capítulo completo. Cómo Ezequiel está teniendo una visión, precisamente un momento de tribulación en que el pueblo está en cautiverio. Entonces, Ezequiel, que primeramente fue llamado ¿cómo se llama esto? Al ministerio sacerdotal. Posteriormente, entonces, fue llamado al ministerio profético. Y mira la imagen, mira la visión que Ezequiel tuvo del Dios que tú y yo le servimos. Dice aquí, el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, esta cabeza me está hablando, por eso quiero que tú te leas el capítulo completo, en el versículo 1, para que veas sobre quién Ezequiel está teniendo esta visión. Entonces dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía, yo quiero que tú prestes atención, que Ezequiel utiliza términos que delatan que no es así, pero que se parece. ¿Ok? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces dice, un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza. Es algo que se parece, ¿verdad? Una semejanza que parecía de hombre. No dice que era de hombre, dice que parecía de hombre sentado sobre él. Mira, yo quiero que tú medites bien en la descripción que Ezequiel está dando de nuestro Dios. Porque si a ti se te revela este ser maravilloso que te creó a ti y a mí, tú cada día tienes que morir más a ti misma. Amén. Cada día tienes que morir. Porque este Dios, tú y yo un día estaremos delante de su presencia y daremos cuenta. Entonces dice que parecía de hombre sentado sobre ese trono. Sigue. Y vi apariencia, otro término, ¿verdad? Que denota que no es el mismo. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, o sea, de aquí hacia arriba, y desde sus lomos de aquí hacia abajo, vi que parecía, no que era, Como fuego. exacto, que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Sigue el 28. Como parece, no que era un arco iris, sino que parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de ¿quién? La gloria de Jehová es su presencia. Cada vez que tú lees la Biblia, la gloria de Jehová se está refiriendo a la presencia de él. Entonces, semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. De ahí salió una voz. De esa visión que él tuvo de nuestro Señor, que ni era, ni es, pero que parecía. Entonces, fíjate que él utiliza materiales de valor para denotar. Aleluya, qué maravilloso. Para denotar el precio. Sí, el precio que no tiene comparación de lo que es nuestro Dios. Tener una experiencia así. ¿Tú sabes por qué cada día yo trato de morir más a mí mismo? Y de buscar más su presencia.
Porque guardando la distancia entre este profeta y yo, nadie más ha tenido una visión como la tuvo este hombre. Pero yo he tenido experiencia con Dios que tengo por qué hablarte acerca de eso. Yo he tenido visiones con Dios que tengo material del por qué hablarte de la presencia de Dios. Entonces Dios no es alguien físico, Dios es espiritual, Dios es una atmósfera. Estos pasajes representan los mejores esfuerzos de Ezequiel y de Juan, que no vamos a leer esos pasajes que están en Juan capítulo 1, versículo, que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 16 al 22, al 23, por ahí. Esos pasajes representan lo que es la apariencia de Dios, lo que pudiera ser la apariencia de Dios. Aleluya. Ellos tuvieron que usar un lenguaje simbólico para describir aquello para lo que no existe palabra en el lenguaje humano. No hay un lenguaje humano para describir la presencia de Dios. No lo hay, porque Él no es humano. Él no es físico. Él es atmósfera. Él es aire. Él es viento. Es como viento. Es viento, pero ya es como viento. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Aleluya. Fíjate que aquí se utilizan los términos. Una semejanza. Dice que parecías. Era apariencia como. Su rostro era como. Entonces, tú tienes que leer estos pasajes en tu casa de nuevo. Y cerrar tus ojos y meditar. Tú te imaginas. Es que cuando tú estás en la presencia de Dios. Fíjate qué similitud. Tanto el profeta Ezequiel como Juan en el libro de Apocalipsis, cuando tuvieron esa visión, lo único que le quedó fue postrarse, rostro en tierra. Postrarse en la presencia de Dios sobre su rostro. Y en ambas ocasiones ellos escucharon la voz de Dios. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque Dios es atmósfera. Y así como Dios es atmósfera, Él necesita una atmósfera para manifestarse. ¿Ustedes me están entendiendo? Él necesita, no porque Él no lo puede hacer, o más bien, el que lo necesita eres tú, crear una atmósfera para que Él se manifieste. Propicia para. ¿Por qué? Porque Él es atmósfera. Amén. ¿Ustedes me están entendiendo? Amén. Una definición de atmósfera desde el punto de vista espiritual, oye, una definición de atmósfera desde el punto de vista espiritual es el entorno o estado de ánimo predominante que nos rodea. Escucha bien, es el entorno o estado de ánimo que nos rodea. Y dependiendo del predominio, fíjate que el predominio es una palabra compuesta, que quiere decir que algo tiene que dominar alrededor tuyo antes de que Dios se manifieste. Entonces, dependiendo de del predominio que hay en tu vida, en tu casa, en tu familia, de eso va a depender la manifestación de Dios en ti. Pastor, yo no siento a Dios. Yo oro a Dios y no me habla. Estoy pasando una enfermedad, estoy pasando una situación, oro a Dios y nada pasa. ¿Estás creando la atmósfera necesaria? ¿Qué está predominando alrededor tuyo? ¿Qué está predominando en tu entorno para que tú puedas atraer la presencia de Dios a tu vida? Tiene que haber una atmósfera, un entorno correcto a nuestro alrededor para que la atmósfera de Dios se manifieste en nuestro diario vivir y recibir la respuesta que nosotros estamos esperando. ¿Cómo hago esa atmósfera? Primero, dame Proverbios 16:3. Te voy a dar
Te voy a mencionar 4 puntos de cómo tú crear la atmósfera de Dios sobre tu vida. O más bien, de cómo tú creas la atmósfera correcta para que Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántos lo quieren saber? Amén. ¿Cuántos lo quieren saber? Amén. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmado. En otras palabras, si tú encomiendas a Jehová, entonces Él se va a manifestar. ¿Cómo? Él va a afirmar tu pensamiento. ¿Qué es encomendar a Jehová? Es colocar todas tus obras delante de Dios. Todo lo que tú vas a hacer, todo, absolutamente todo, mírame, todo es todo, encomiéndaselo a Él. Señor, quiero tener esta relación, te la voy a encomendar a ti. Señor, yo quiero iniciar este negocio, te lo voy a encomendar a ti. Señor, quiero comprar una casa, un carro, te lo voy a encomendar a ti. Señor, quiero hacer esto, aquello, lo otro, te lo voy a encomendar a ti. Cuando tú oras de esa manera a Dios, en tu entorno está creando una atmósfera para que Él afirme tus pensamientos. Afirmar tus pensamientos quiere decir que Él va a tener control de todo lo que tú vayas a implementar en pos de alcanzar lo que tú le estás encomendándole a Él. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, encomendar a Él es que tú no hagas nada sin encomendárselo, sin dejar que sea Él. O sea, aparte, involucra a Dios en tu negocio, involucra a Dios en tu relación, involucra a Dios en tu familia, involucra a Dios en tu finanza. Involúcralo en todo y Él va a afirmar tus pensamientos. Quiere decir que Él te va a dar ideas creativas, Él te va a dar el pensamiento correcto para que tú alcances lo que tú estás necesitando. Entonces, una manera de tú crear la atmósfera es encomendar a Él todo lo que tú quieras hacer. Yo todos los días le encomiendo a mi familia, mi esposa, mis hijos. Todos los días le encomiendo mi casa, todos los días le encomiendo mi finanzas, todos los días le encomiendo todo lo que voy a hacer en el día, todo. Aleluya. Segundo, invierte tiempo y dinero en prepararte en la palabra. Juan 5:39 dice: escudriñar el qué, Las escrituras. porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Presta atención, esta palabra escudriñar, la palabra escudriñar es más profundo que leer, y más profundo que meditar, es tú estudiar. Por eso tú tienes que tomar los discipulados, porque mientras más tú te prepares en la palabra, más se está preparando la atmósfera en tu vida para que Dios se manifieste. Entonces, el prepararse conlleva inversión de dinero también. Yo allá en Santo Domingo tenía mi pequeña biblioteca. Yo tenía mi pequeña biblioteca de casi $1 millón de pesos, de libros que a través de los años yo fui comprando, libros de estudio, diccionario bíblico, libros de muchísimos libros, comentarios bíblicos, diccionarios, Biblias, libros de edificación. Es una inversión que tú tienes que hacer. Entonces, cuando tú te estás preparando en la palabra, tú estás creando una atmósfera en torno de tu mente para que la palabra pueda germinar. Porque hay gente que viene a la iglesia, escuchan la palabra y se van. Porque cayó un terreno pedregoso y no dieron tiempo para ellos mismos hacer los cambios que tienen que hacer para seguir cambiando el corazón y la palabra que pueda seguir sembrando. Número 3. Aleluya. Mira, escudriñar. Ah, pastor, yo leí la Biblia y ya. No, eso no. Escudriñar es más profundo. Es tú sentarte, es tú abrir la Biblia, es buscar tu comentario bíblico, es buscar un diccionario, es tú buscar libros. Por ejemplo, para que tú veas la importancia, ¿cómo saber qué hizo Jesús de la edad de 12 a 30 años? Si la Biblia no dice nada. La Biblia no dice nada de esa etapa de Jesús. Ahora, cuando tú lees
un libro sobre costumbre de los judíos, tú te das cuenta que un pueblo que es tan arraigado a su costumbre, ¿qué hacía Jesús en esa edad? Entonces, pero si tú no lees usos y costumbres del pueblo judío, ¿cómo tú vas a saber qué hizo él? Entonces te pueden decir por allá que estaba en la India, que estaba bañándose en la playa de la India, que estaba en Boca Chica, en Santo Domingo. Y tú crees, porque tú no tienes conocimiento. Yo no sé si tú me entiendes. Falsa doctrina. Exacto. Por eso que hay cristianos que se dejan llevar por cualquier falsa doctrina, porque no tienen un fundamento en la palabra. Hay un humanismo que se manifiesta en ti, que viene un testigo de Rayo Bat y tú le abres la puerta. Viene un Hare Krishna y tú le abres la puerta. Viene uno de la nueva era y tú le abres la puerta. Viene un católico y tú le abres la puerta. Viene un mormón y tú le abres la puerta. Ay, ellos están enseñando la palabra así. Así no te van a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación. Entonces, la preparación Es un fundamento. en el discipulado es un fundamento que nosotros te damos para que sepas crear la atmósfera de Dios. Es tanto así. Una vez yo estaba leyendo un libro del apóstol Guillermo Maldonado. No me acuerdo el título. Wow. Era como. La gloria. No, era antes de. Como la manifestación del poder sobrenatural de Dios, algo así. Y cuando yo terminé de leer el libro, yo comencé a liberarme. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, que mi esposa se me acercó y me preguntó, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo dije, no, espérate. Que me estoy liberando. Solamente leyendo el libro. Y el libro decía al final, cuando yo lo terminé de leer, decía, no se sorprenda, en otras palabras, como que no se sorprenda si al terminar de leer este libro, usted comienza a liberarse. Y eso provoca. ¿Y qué es liberación? La atmósfera de Dios, sí, no, ya es otro tema de la liberación, no puedo caer en eso ahora, pero la gloria de Dios, cuando tú te estás preparando en la palabra, eso te trae liberación a tu vida. Amén. Entonces, mira otro punto, tercero. Siempre rodéate de alabanza y adoración. Hechos 16, 22 en adelante dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas están predicando la palabra, están siendo fiel a Dios, y esto le cae mal a las autoridades romanas, esto le cae mal a los líderes religiosos de la época. Entonces ellos deciden meter preso a Pablo y a Silas. Cuando los meten preso en la cárcel, dice ahí, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, en el último calabozo que había, donde echaron, ¿cómo que dicen por ahí? Donde echaron, los tres que echaron a Pedro. Mírame, pero lo metió en el calabozo de más adentro, y dice, y les aseguró los pies en el cepo. Eso quiere decir que en la pared le pusieron cadenas, grillos, que estaban presos. Mira cómo estaban estos hombres de Dios por predicar la palabra. ¿Usted se imagina eso? Para nosotros es fácil predicar, pero traslade de su mente a un lugar como ese. Mira qué situación estaban ellos. Y dice el 25. Pero a medianoche ellos comenzaron a quejarse. A medianoche ellos comenzaron a culpar a Dios por lo que le estaba pasando. A medianoche ellos comenzaron a llorar. A medianoche ellos comenzaron a decir, esa iglesia tiene la culpa de lo que a mí me pasa. A medianoche comenzaron a decir, eso es el pastor, lo que el pastor predicó, por él es que yo estoy así. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos. Cantaban bachata. Cantaban merengue. Alabanzas a Dios.
Cantaban bolero. Alabanza. ¿Qué estaban haciendo ellos? Alabanza. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Y los presos los oían. ¿Y los presos? Los oía. ¿Y los presos qué? Los oía. ¿En qué calabozo estaban ellos? En el último. En el último. ¿Y los presos los? Oía. Y esta gente no tenía micrófono, ni tenía bocina. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Pero a la medianoche ellos no se quejaron, no se rajaron a llorar. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Ellos clamaron de tal manera que los presos los Oía. oyeron. ¿Qué galillo tenía esta gente? Galillo, ¿verdad? ¿Qué garganta? Y que galillos tienen, los gallos son, ¿qué es eso? Mira, Dominicano. ¿qué garganta tenían estos hombres? Ellos comenzaron a hacer la atmósfera. A través de la alabanza, a través de la adoración. Y esta gente estaban, literalmente, esta gente estaban voceando, alabando a Dios. No le importó que los que estaban en la cárcel lo escucharan o no lo escucharan. Ellos comenzaron a crear la atmósfera. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente Y de repente, un gran ¿qué? un gran terremoto. Fíjate qué interesante. Hay terremotos en Venezuela. Hay terremotos en el mundo entero. Dos cosas pueden provocar terremotos. Dos cosas. No te voy a entrar en una de ellas porque yo no soy experto en climatología. Sismología. En Sismología. sismología. Yo no soy experto en esa vaina, en nada de esa bromienta. Sismología. Pero yo sé que hay procesos que provocan los terremotos desde el punto de vista físico. Pero tú puedes provocar un terremoto espiritual en tu vida, que cadenas, que situaciones sean rotas. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Llevando a cabo, provocando la atmósfera en tu vida y alrededor de lo tuyo, para que cosas sean rotas en tu vida. Y esta gente dice, y de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Esas eran las paredes que estaban a punto de tambalearse. Esa era la puerta que estaban sonando. Los hierros y toda la encomienda. Y al instante se abrieron las puertas. Todas las puertas. Y las cadenas de todos Se se soltaron. soltaron. Dos cosas. Todas las puertas se abrieron. Y las cadenas de todos. Se soltaron. ¿De quién? De todos. No solamente fue de Pablo y de Silas. El milagro que ocurrió en ellos, por ello crear la atmósfera, Lo cubría todo. lo cubrió a todo lo que estaban a eso. Por eso, cuando tú comienzas a crear la atmósfera sobre tu vida, con alabanza y adoración, tú verás la mano de Dios obrar sobre tu vida. Amén. Mira, el día pasado yo monté una señora en mi vehículo. Se lo comenté a mi esposa. Cuando ella sube, dice, uff, por fin un vehículo que huele bien de tanto Uber que yo he solicitado. Y dice ella, aquí hay algo especial. Aquí hay algo especial. Aquí se percibe algo especial en este vehículo. Y yo le dije, es la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre tengo alabanza y adoración constante. Yo tengo la atmósfera que hay personas que se han sanado dentro del vehículo, pero no el vehículo que lo sana, no soy yo, no somos así, es la atmósfera, porque la atmósfera de Dios se manifiesta en esa Atrae la atmósfera. presencia de Dios. Aleluya. Y esa señora decía, wow, pero ¿qué es lo que yo siento aquí dentro? Y yo comencé a predicarle, le invité a la iglesia, le entregué un volante.
Sembraste la palabra. Ayer, en la tarde, monto una señora, porque fue una estrategia que Dios me dio para hacer Uber, porque Dios se está manifestando a través de eso. Monto una señora y cuando la señora entra, se recuesta así en el asiento de atrás. Y no habla nada de español, ya te sabes, yo machacando el inglés ahí viejo. Yo digo, yo le pregunté, ¿Are you tired? ¿Está cansado? Dice ella, yes, I'm tired, so much. Y dice, it's beautiful play here. Decía él. Y decía ella, oh my God, I have one angel here. Yo tengo un ángel de parte del Señor. Y yo comencé a ministrar. Y esa señora decía, qué ambiente aquí en este río. La atmósfera de Dios. Cuando tú creas la atmósfera de Dios en tu casa, hay cadenas que van a ser rotas. Pero ¿qué atmósfera tú vas a crear? Si tú vives peleando, si vives discutiendo, si vives tirando, ¿cómo se dice en Santo Domingo? San Antonio. O sea, son palabras Sin fruto. Palabras sin fruto. Si tú vives maldiciendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, si tú vives declarando cosas negativas, Dios no se va a manifestar en eso. Aleluya. Tienes que crear esa atmósfera constante y sonante. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestarse en ti. Aleluya. Y por último, Mateo 17:20. Mira también cómo tú creas la atmósfera, una atmósfera ideal para que Dios se manifieste. Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. O sea, si tú no tienes fe, tú no vas a ver la manifestación de Dios. ¿Y cómo tú manifiestas esa fe? Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. El monte es el problema que tú tienes. El monte es la necesidad que tú tienes. El monte es lo que te ha mantenido atado en ese problema durante tantos años. Entonces, ¿cómo tú creas la atmósfera de Dios? Declara la palabra de Dios sobre esa situación. Declara la palabra de Dios sobre ese proceso. Declara la palabra de Dios sobre eso que te ha mantenido atado durante tantos años. Comienza a declarar la palabra. Pero ¿qué palabra tú vas a declarar si tú no tienes conocimiento de la palabra, si no tomas discipulado, si no te preparas? Porque Jesús dijo cuando fue tentado en el desierto, escrito está. Pero él dijo escrito está porque él se sabía lo que estaba escrito. Pero ¿qué tú le vas a decir al monte que está escrito si tú no sabes? Mira la importancia de tú tomar el discipulado. Entonces, cuando tú lanzas la palabra es como un boomerang. Lo que sale de tu boca, tarde o temprano vuelve a ti. Tiene poder. Tarde o temprano vuelve a ti. Por eso no declare nada negativo. Mira, aunque tus ojos físicos no lo vean, aunque tú no hayas visto resultados, aunque tú no declara la palabra de Dios sobre tu vida. Amén. Declárala, amén, declárala. Declara tu sanidad, declara tu prosperidad, declara que Dios trae a tus hijos, declara que Dios trae a ese cabezón, declara que Dios trae a tu pareja, decláralo y decláralo. Y deja que Dios sea Dios en tu vida. Cada vez que tú declaras la palabra, está creando la atmósfera. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué debes de rodearte de una atmósfera ideal para que Dios se manifieste? Primera de Pedro 5:8. Si tú no creas esa atmósfera, mira lo que va a pasar en tu vida. Sé sobrio y velado, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Anda como Como león buscando qué. Buscando a buscando quien a quien devorar. devorar. Entonces, Él quiere devorar tus hijos, Él quiere devorar tu casa, Él quiere devorar tu finanza. Y si tú no aprendes a crear la atmósfera de Dios, lamentablemente, Él va a devorar lo que es tuyo.
Y Dios no puede hacer nada, no porque Él no quiere o no puede, sino porque tú le das derecho legal al diablo para que tenga potestad sobre tu vida. Pastor, ¿cómo yo echo fuera el espíritu de pobreza, de escasez y de miseria? Orando y declarando. Hasta que tú no aprendas a diezmar. Tú puedes pasarte 24 horas orándole a Dios para que eche fuera todo espíritu de pobreza, de escasez y miseria. Y si no está diezmando, nada va a suceder. Obediencia. Obediencia. Por eso tú tienes que crear la atmósfera, porque hay un adversario que quiere robar todo lo que legalmente te corresponde a ti. Amén. Aleluya. Dios es fiel. Todos los hombres en la Biblia, escucha, todos los hombres en la Biblia, como lo que te leí del profeta Ezequiel, que tuvieron visiones con Dios, todos, quizás algo de otro, pero la gran mayoría estaban pasando por procesos difíciles en los cuales crearon la atmósfera para que Dios se manifieste. Ezequiel estaba en medio del cautiverio y Dios se manifestó ahí. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un horno de fuego y ellos crearon la atmósfera ahí. Ahí en el fuego. ¿Cómo la crearon? Alabando y adorando a Dios. Daniel en el pozo de los leones estaba adorando y alabando a Dios. Juan en el libro de Apocalipsis recibió la última revelación que Dios le dio a un hombre, que fue el libro de Apocalipsis. Juan estaba en la cárcel, en la isla de Patmos, como preso. Más de 90 años de edad tenía Juan. Y ahí Dios le dio esa revelación. Jesús en Getsemaní, el Padre se manifestó, porque envió ángeles a que lo fortalecieran a él. La viuda de Zarepta, en medio de la sequía, de la hambruna, creó la atmósfera. ¿Cómo? Dándole al profeta. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Cuál es el proceso que tú estás pasando? ¿Cuál es la dificultad? Eso es una ocasión para tú crear la atmósfera ahí y verás la mano de Dios obrando. A lo mejor tú no estás pasando ningún proceso de lo que esto estamos pasando, pero el proceso tuyo es diferente al mío. Ahora en el mío, yo trato de hacer la atmósfera ideal para que Dios se manifieste. Por eso siempre, en medio de una necesidad, no te quejes, no llores, no busques culpable, no lo busques. Crea la atmósfera. Amén. Y verá la mano de Dios obrando. Aleluya. Aleluya. Y verá la mano de Dios obrando en tu vida.